días, tardes o noches. Este día, mi nombre es Guadalupe Castillo, soy psicóloga y me han invitado a hablarte acerca de la sexualidad. El tema del día de hoy podríamos decir que es ¿qué es lo que nos limita en cuestiones de sexualidad? Pero yo te preguntaré, para ti, ¿qué es sexualidad? Y te daré un pequeño momento para que pienses. Seguramente has pensado en las relaciones sexuales, has pensado dónde conocemos el término de sexualidad, que lo escuchamos en la escuela, quizá en la primaria o en la secundaria, nuestros órganos sexuales, nuestra etapa reproductiva, acerca del embarazo, de las infecciones de transmisión sexual. Pero te voy a decir algo, la sexualidad va más allá de todo esto. Nuestra sexualidad comienza en el momento de la concepción. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo es esto posible? Pues podemos decir que sexualidad realmente comienza desde el momento en el que podemos decir si queremos, si deseamos, si planeamos el tener un embarazo, el no tenerlo, cuándo tenerlo, el nombre que le vamos a poner, la reacción de las personas a nuestro alrededor en el momento que decimos voy a tener un bebé, voy a tener un hijo, voy a tener una hija. Y muy probablemente lo siguiente que te pregunten es ¿qué va a ser? ¿Va a ser niño? ¿Va a ser niña? Y tú te preguntes, sí es cierto, ¿qué va a ser? Y en ese momento comienza a entrar la parte en la que pensamos, en la que tenemos expectativas de cómo vamos a criar a ese futuro hijo o hija. Si le vamos a poner color rosa, si le vamos a poner color azul, o si nosotros estamos en esa parte de los juguetes son juguetes y cualquiera los puede utilizar. Y nuestro entorno, los abuelos, los tíos, los primos, ¿piensan igual? ¿O también hay algo por allá que esté influenciando? Vemos que entonces comienza la parte del género. Nos vamos a la niñez, los juegos a los que los niños están jugando, a los que las niñas están jugando, lo que les permitimos o lo que no les permitimos realizar. Eso también es sexualidad. ¿Te lo habías planteado antes? ¿Lo habías pensado? ¿Se te cruzó por la cabeza? ¿Cómo interactúan unos con otros? Y lo que empezamos a enseñarles a ellos. Disney nos ha enseñado, por ejemplo, un concepto de princesas o de superhéroes que tenemos muy clavados en la mente. Y estas son cuestiones de género. Hablamos de las cosas también que muchas veces no queremos hablar en este aspecto. La autoexploración infantil. Los niños pequeños en edad preescolar también se autoexploran. Van conociendo sus cuerpos, van viendo qué es. Y muchas veces eso como padres, como madres, como tíos, como abuelos, como maestras, como maestros, nos asusta. Y entonces necesitamos este consejo, esta guía acerca de un profesional. Otra cosa muy importante que tenemos durante esta etapa es la prevención de abuso sexual infantil, que aunque no lo crean, se da y generalmente se da por personas cercanas. ¿Cuándo y cómo hablarle a los niños acerca de sexualidad? La diversidad sexual. Cómo hablarles acerca de las diferencias, cómo hablarles acerca de las semejanzas, cómo dejar y permitir que sean quien realmente son. Nos pasamos a la pubertad. La pubertad también se ve permeada por la sexualidad. Los intereses, las preocupaciones, donde nos comenzamos a centrar en el cuerpo, quizá desde antes, muchas veces,
la identidad. Comenzamos a buscar quiénes somos y qué venimos a hacer a este mundo. Nuestros vínculos afectivos comienzan a ser algo que preocupa demasiado, que preocupa en muchos aspectos. Con quién me relaciono, cuándo me relaciono, quiénes son mis amigas, quiénes son mis amigos. Nuevamente vemos ahí más presente la diversidad sexual. ¿De quién soy yo? Voy definiendo mi propia identidad. ¿Quién soy? Me defino como alguien perteneciente a un género femenino, como alguien perteneciente a un género masculino, como alguien que no se identifica con ninguno de estos dos géneros. ¿Cómo me defino en quién soy? De ahí nos vamos a la adolescencia y podemos hablar acerca de que el cuerpo ya está en pleno desarrollo. Y tenemos la parte de las relaciones sexuales. Ahí sí podemos hablar de las infecciones de transmisión sexual, de nuestros vínculos afectivos, de las parejas que se comienzan a hacer, ¿no? De los celos, de las relaciones, de la violencia dentro de las parejas, que muchas veces no es percibida como tal, embarazos no deseados, la elección de vida, de qué voy a hacer, la diversidad sexual nuevamente, vemos cuestiones de acoso y también entramos en algo muy importante, que quizá ya antes lo vimos y que es una idea que vamos formando durante toda nuestra vida, lo que nosotros concebimos como amor. Esto también es sexualidad. Pasamos a la adultez. En la adultez tenemos una infinidad de temas por desarrollar. Podemos hablar de cómo vivimos en nuestra adultez, dependiendo de nuestro género, qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos hacer, todos los mitos que están alrededor de nosotros como personas adultas. Desde qué va a pasar contigo si decides no tener hijos, o cuántos hijos decides tener. Esa es una de las cuestiones que generalmente vemos socialmente influidas. Otra de las cosas que vemos dentro de la adultez podría ser, déjenme pensar, las relaciones entre más de dos personas, lo que viene siendo la diversidad relacional. ¿Habías escuchado antes acerca de esto? La diversidad, te lo voy a decir cortito. La diversidad relacional trata de personas que pueden o que deciden querer a más de una persona. Podemos hablar del poliamor, de las relaciones jerárquicas, de la anarquía relacional, entre muchos otros términos que la verdad me tardaría muchísimo tiempo explicándote. Pero también vamos ya a esta parte de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Aquí ya estamos mucho más definidos de quiénes somos como personas, de cómo nos relacionamos con otras personas. Y hay algo que a veces sucede y es cómo me refiero a una persona que pertenece a la diversidad sexual, ¿no? Cuando hablamos de pues las personas que pertenecen al LGBTTIQ, que hablamos de lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, queer. Es muy fácil referirnos a las personas como ellas quieran ser referidas. ¿A poco a ti te gusta que te digan tú, o te gusta que solamente te digan él, o que solamente te digan ella? Podemos acercarnos y preguntarles a esas personas, a nosotros mismos, o sea, podemos interactuar como personas que somos con todas las demás personas y cómo queremos ser tratados y tratadas.
Hablamos de la soltería por elección. Hay personas que deciden mantenerse solteras, de las distintas familias que se pueden formar con estos vínculos afectivos. Hablamos de todos los aspectos legales que existen en la diversidad. Hablemos también de las alteraciones de la vida erótica. Ya no se le consideran como disfunciones sexuales. Anteriormente se le consideraban así y ahora hablamos de alteraciones de la vida erótica. ¿Por qué decimos esto? Porque se puede dar en cualquier aspecto de nuestra vida relacional, cuando estamos en pareja, en trieja o en una comunidad amorosa, ¿no? El deseo sexual, ¿qué nos diferencia o cómo nos diferenciamos en este aspecto de la vida entre hombres, mujeres, entre personas que pertenecen a la comunidad diversa? Menopausia, andropausia, cómo nos afecta a hombres, a mujeres, el acoso, la violencia sexual, cuál es nuestra expectativa de vida aquí, hoy, en Yucatán, ¿no? Hablamos de feminicidios, hablamos de muerte, en caso de los hombres por el trabajo. Tenemos muchos aspectos dentro de esta parte de la sexualidad. Nos vamos a una parte que generalmente olvidamos, que generalmente dejamos a un lado, que es la vejez. En la vejez también tenemos vida sexual, también se tiene vida sexual, aunque es un tema muy poco comentado y muy poco hablado, existe y está allá. ¿Cómo va permeando? ¿Por qué las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres, ¿no? El deseo y la actividad sexual en estas etapas, cómo vamos viendo que existe, está ahí, pero muchas veces hemos cerrado los ojos y hemos decidido no verlo. Finalmente, dentro de estas etapas, también tenemos etapas en las cuales no las teníamos contemplado y nos vemos en la necesidad de tratarlas, como la sexualidad en tiempos del COVID, como la forma en la que nos relacionamos desde la sexualidad se ha visto influenciada, se ha visto mermada, se ha visto de alguna forma, voy a decir, golpeada por esta pandemia a nivel internacional, ¿no? De qué es lo que pasa con nosotros cuando no podemos tocar, cuando no podemos estar con alguien más, cuando necesitamos mantener una distancia entre tú y yo. ¿Qué nos pasa cuando no podemos relacionarnos, cuando tenemos que estar alejados de nuestros amigos, a veces de nuestra pareja, ¿no? Esa necesidad de afecto, ese contacto solamente mediante una cámara. ¿Cómo se ven influenciados los géneros, los roles de género por todo esto que está pasando? ¿Quiénes se ven más afectados? ¿Por qué se ven más afectados? ¿Quiénes no se ven afectados? ¿Por qué nos están viendo afectados? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cómo se ha visto afectada nuestras relaciones en los aspectos sexuales, ya las relaciones sexuales, la privacidad o la falta de privacidad, que muchas familias se han ido a vivir todas juntas en espacios pequeños para poder estar y permanecer o salvaguardar su integridad física en estos tiempos? Nuestros vínculos familiares, ¿cómo han permeado o se han visto permeados por esto? ¿Qué ha pasado con la violencia de género? Nuestra sexualidad va más allá de lo que normalmente concebimos como sexualidad. Es y va más allá de un cuerpo físico, de una relación con otra persona.
de un estar, de una parte de mi anatomía. Va más allá incluso de mi identidad. La sexualidad también abarca aspectos espirituales, aspectos que muchas veces o muchas culturas lo relacionan con cuestiones divinas. Cómo todo esto me afecta, cómo lo veo, si lo considero, si no lo considero. La sexualidad permea todo lo que es humano, desde el momento en el cual somos concebidos hasta en el cual morimos. Te comentaré que nuestro deseo sexual, que es este deseo de tener un encuentro sexual con otra persona o con nosotros mismos, se ve influenciado por infinidad de factores. Uno de los grandes factores que se ve influenciado es nuestro género. ¿Cómo afecta esto de forma diferente a las mujeres y a los hombres, ¿no? Que son como que estos dos grandes géneros que tenemos concebidos socialmente. Voy a referirme más a esto como una concepción social que como sean los únicos géneros que existen. Vemos que dentro de esta parte, en cuestiones de los hombres, hablando de esta pandemia que se ha visto a nivel mundial desde marzo de este año aproximadamente, que comenzó a afectarnos aquí directamente en México, en Mérida. Todos los mandatos que ya de por sí tienen de ser proveedores, de estar dentro de ciertos cánones, de que soy fuerte, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Muchos han perdido sus empleos, ¿no? Han visto una reducción en los ingresos, han visto mermada su salud, todo esto, o una sobrecarga de trabajo de yo puedo hacerlo. Vemos que hay mucho estrés. Algo que no se ve, pero está ahí, es que las horas de trabajo han aumentado de forma significativa. Mientras anteriormente teníamos un trabajo de 8 o 10 horas en el cual tú tenías un horario definido, llegabas a tu trabajo, hacías tu trabajo, salías de tu trabajo e ibas a tu casa, ahora vemos que esto no es así. Tu trabajo ahora está en tu casa, ¿no? Y como está en tu casa, algo que nos pasa es que no podemos decir o no podemos ver dónde comienza y dónde termina nuestro horario de trabajo. Tendríamos que tener una estructura de trabajo muy sólida para poder hacer esto. Tenemos una sobrecarga de trabajo que viene siendo un estrés, viene siendo algo muy fuerte, tanto para hombres como para mujeres. En cuestión de las mujeres, aparte tenemos triple, cuádruple rol dentro de un mismo espacio, ¿no? Vemos mujeres que trabajan, son madres, amas de casa y aparte están en el cuidado de alguna persona que esté dentro del hogar, ¿no? En el caso de, aparte del home office, del tiempo dedicado al trabajo formal, que ya había mencionado anteriormente, tenemos este rol también de que generalmente son las que están al cuidado de los hijos, de tener que estar con ellos al pendiente de la escuela, de cómo medir entre uno y otro. Tenemos la parte de ser ama de casa, de estar ahí dentro del hogar, con las actividades del hogar, ¿no? Y tener aparte muchas veces que encargarse de los padres, de los suegros, de alguna persona que esté enferma o que tenga alguna discapacidad, que necesite alguna atención específica. Cómo todo esto se va interactuando para entonces, si los dos como pareja estamos en un mismo espacio, ¿por qué yo hago más que tú? ¿O hasta dónde hago yo y hasta dónde haces tú?
Y ahí comienza como este pleito, que en realidad no es un pleito, como que es una falta de comunicación más que nada, de a qué le estoy dando prioridad yo y a qué le estás dando prioridad tú. De que estoy molesta, estoy molesto, no te hablo, no te digo, no te cuento, no te expreso, ¿qué me está pasando? Y ahí comienza a generarse como cierta carga emocional, y ahí le vamos anexando el estrés del trabajo, le anexamos el estrés de los hijos, le anexamos el estrés de la casa, le anexamos este conflicto, ¿no? Entre tú me pides una cosa, yo necesito hacer algo más, el tiempo, nuestros espacios ya no están divididos. Ahora todos son espacios compartidos, todos estamos juntos y achocaditos. Entonces esto va de alguna forma, si no nos comunicamos, si no hablamos, si no decimos, se va metiendo también dentro de las relaciones. Porque aparte tenemos un corte de distancia social en el cual no vemos a los amigos, no vemos a los parientes, no salimos, no nos despejamos y estamos 24/7 dentro de un hogar, dentro de un espacio físico en el cual tenemos que ingeniárnoslas para ir desarrollándonos o ir como entreteniéndonos, generar no solamente nuestro espacio de trabajo, los hijos, la casa, sino también un espacio de diversión, que eso es lo que muchas veces está faltando en las casas, y comienza a ser un problema de cuestiones personales que se trasladan a las relaciones de pareja. ¿Qué hacer en estos casos? Hablar, y hablar mucho, todo el tiempo, todo. O sea, no dejar que las cosas se acumulen, sino que cuando yo estoy sintiendo algo, entonces tratar de ir comunicándose a la otra persona y yo también recibirlo. Esto no es personal, no está contra ti o contra la otra persona. Es algo que está pasando y es situacional. Nos está pasando a todos y a todas en las distintas partes de este planeta. No es algo que se vaya a quedar, esperemos, ¿verdad? Que sea algo que sea transitorio. Y a fin de cuentas, como algo transitorio, que nos deje una enseñanza. Es algo complicado, pero creo que una de las limitantes es qué nos gusta y qué no nos gusta. Hablarlo de forma directa, sin meter esta sensación de que es algo personal o de que es algo contra mí como persona, que yo estoy bien o que estoy mal, ¿no? De que me gusta algo que no es normal, vaya, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad no podemos hablar de una norma, porque la sexualidad es demasiado amplia y diversa. Entonces, básicamente, se vale casi de todo, siempre y cuando, pues, consideremos y cuidemos a las demás personas. Entonces, creo que uno de los grandes temas a abordar es qué me gusta y qué no me gusta, el poder expresarlo, el poder decirlo, contarlo, el uso de juguetes, ¿no? El uso de el juego de roles, ¿no? Dentro de las relaciones de pareja podría ser igual otro tema, ¿no? Sin que alguien de los dos se vea afectado o se lo tome personal, ¿no? El ver o no ver pornografía también, porque se puede relacionar, o al menos he escuchado de que es que si usas juguetes es porque yo no te satisfago, ¿no? O si ves pornografía es porque yo no te gusto. En realidad estamos hablando de gustos, ¿no? Como hablamos de que a mí me gusta el género de drama en las películas, ¿no? O el género de documental. Realmente es algo más para entretenerse.
No, es algo que puede añadir un extra dentro de una relación, porque no tiene que ver con cómo yo me siento con mi pareja o qué tanto la quiero, no la quiero, qué tanto la deseo, no lo deseo, sino que es algo, un gusto personal, vaya, ¿no? Realmente los temas son particulares en cada pareja, ¿no? Porque puede ser algo que a los 20 yo me animo a hablar con mi pareja, pero generacionalmente alguien no lo hace y lo habla con su pareja hasta los 40, los 50, los 60. Pero es algo muy cierto esto que me estás comentando, las parejas no son las mismas, porque nosotros no somos los mismos. Nuestros intereses, nuestros gustos, cambiamos todos los días. Vamos, la persona que empezó contestando esta entrevista no es la misma que está acá en este momento frente a la cámara, porque nos vamos planteando cosas diferentes, porque nuestro cuerpo va cambiando, porque nuestras ideas van cambiando con el acercamiento a otras personas, a otros momentos, a otras circunstancias, porque tenemos o no tenemos hijos, hijas, porque tenemos alguna situación de salud el cual se ve influenciado. Entonces, cualquier tema puede ser un tema para hablarse dentro de la pareja. Lo importante es hablar, es comunicarle a la otra persona, a esa otra persona con la que a fin de cuentas decidimos compartir nuestra vida, es qué nos preocupa, qué nos interesa, y tener también del otro lado la disposición de escuchar. Hay una forma muy fácil de saber, bueno, tampoco es tan fácil, ¿no? Pero sí hay una forma de saber qué tanto yo estoy escuchando del otro lado. Si cuando tú me hablas, yo estoy pensando en qué te voy a responder, no estás escuchando. Si cuando tú me hablas, lo que yo intento es comprender, así cuando tú termines de hablar, yo no tenga algo para decir o me quede sin palabras, ahí te estoy escuchando. Porque mi interés es comprender qué es lo que me quieres decir. No responderte, no defenderme, no excusarme, no decir algo más. Entonces, esta es como una forma de medir cómo sí estoy escuchando. Y también cuando la otra persona que tenga el derecho de decir, no estoy entendiendo a qué te refieres. Ponerlo como ejemplos quizá. Bueno, es que en tal ocasión yo me sentí de tal forma cuando hiciste tal cosa, porque pensé, sentí, ¿no? Hablar en términos de pensamientos y de sensaciones. Tenemos, o en la comunicación pasa algo comúnmente, que nosotros damos por entendido que las otras personas piensan lo mismo que nosotros. Que si yo quiero hablar, por ejemplo, de es que no me siento valorado, no me siento valorada, tú vas a entender a qué me estoy refiriendo con esto. Por ejemplo, cuando yo digo es que no me prestas atención y la otra persona te dice es que sí te presto atención, te estoy escuchando, por ejemplo, en este momento. No, pero es que cuando yo me corté las puntas del cabello y lo hice yo sola, o yo me rapé, o yo preparé algo especial de comer, ni cuenta te diste, ¿no? O también hablamos de que es que yo estoy trabajando todo el tiempo y no lo valoras, ¿no? Entonces damos por hecho que cuando yo uso la palabra valorar, uso la palabra atención, la otra persona tiene en mente lo mismo que yo tengo en mi mente, cuando esto no es así. Entonces necesitamos utilizar ejemplos y cosas muy específicas para que la otra persona igual entienda a qué nos estamos refiriendo. Es como cuando hablamos del amor. Es que siento que ya no me amas. ¿A qué te estás refiriendo
cuando dices que ya no te amo. Estoy preocupado, estoy preocupada por poder tener un ingreso para la casa, para que estemos bien en familia. Estoy preocupado, estoy preocupada por cuidar mi salud, para que nadie en la casa se enferme, porque te amo y esa es mi forma de demostrarte mi amor. Pero la otra persona puede que lo que quiera sean obsequios, sean apapachos, sea sentarme a ver una película contigo. Y eso no se está dando. Entonces, como no se está dando, entonces yo siento que ya no me aman. Pero no es que ya no me amen, es que estamos hablando de conceptos diferentes en cuanto a amor, de cómo lo estoy viendo yo y cómo lo estás viendo tú. Entonces, a veces tenemos que irnos a lo más básico, a lo más elemental, para poder entender y entendernos entre nosotros y saber a qué te estás refiriendo o a qué me estoy refiriendo al momento de hablar y comunicarnos. Porque muchas veces el gran problema radica en la comunicación a lo largo de todo el ciclo de vida de una pareja, ¿no? Que realmente no nos comunicamos y no decimos o no queremos decir lo que nos está pasando, porque tenemos miedo, porque sentimos, tenemos inseguridades, porque creemos que la otra persona va a reaccionar mal. Cuando a veces, cuando nos animamos a decirlo, es así como que, ¡ay, era eso! Pues era muy fácil o muy sencillo, pero nos hacemos un monstruo dentro de la cabeza. Entonces, yo sí diría que qué pasa con durante todo el ciclo de vida de una pareja, durante todo el ciclo de vida de las relaciones diferentes que tengamos, familia, amigos, compañeros de trabajo, jefes, etcétera, con todo el mundo, es comunicación. Depende mucho de las capacidades que se sienta cada uno, ¿no? Si dentro de su relación de pareja saben que no pueden hablar sin tener un conflicto o que se lo van a tomar de forma personal, la mejor forma sería como con apoyo de un profesional, ¿no? A nivel personal, es primero consultar a un médico, descartar causas físicas de lo que esté pasando en esta parte de la alteración del deseo, ver si realmente es algo que me está pasando a mí a nivel emocional o puede ser algo que se deba a cuestiones físicas como por ejemplo cuestiones hormonales, cuestiones de salud como pueden ser la hipertensión, la diabetes, efectos de medicamentos que muchas veces los dejamos a un lado, que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y que es necesario contemplarlo dentro de esta vida sexual, esta vida erótica. Entonces necesitamos como tratar de ver el espectro que somos como personas, ¿no? E ir descartando cosas. Lo primero que siempre digo es descartar la parte física, la parte que tiene que ver con cuestiones médicas, de análisis médicos, de cuestiones de salud, porque si esto está descartado, entonces ya podemos hablar o abordar acerca de una cuestión emocional, de que algo me está pasando a mí emocionalmente. ¿Cómo lo abordo primero conmigo mismo? Reconocer que está ahí y que no me define como persona, que es algo que me está pasando, pero que no hace que yo como persona valga más o valga menos, sino que es, como le decía, como esta parte transitoria en cuestión de la pandemia, del COVID, ir viendo que es algo a tratar y siempre es mejor abordarlo a la brevedad posible, ¿no? Si esto realmente me está preocupando, lo que hacemos es un círculo vicioso. Si es una cuestión emocional y me está preocupando, me genera más estrés, el estrés entonces provoca que yo no esté pensando en esta situación de deseo
y menos quiero estar con otra persona o conmigo mismo. Entonces se va haciendo un círculo vicioso que cada vez se va haciendo más grande. Lo primero es abordarlo, reconocerlo. Cómo trabajarlo, cómo tratarlo y hablarlo con otra persona, por ejemplo nuestra pareja. Si sientes o sienten que no pueden hacerlo solos o solas, lo recomendable es hablar con un profesional, ¿no? Y que esta parte nos ayude o nos pueda ir guiando en contárselo a otra persona. ¿Qué más? Si yo creo que puedo abordarlo con mi pareja de forma individual, justamente decirle esto, de que es algo que está pasando, que nos está pasando, que tenemos acá, que no es algo personal y no va ni en favor ni en contra de alguien más. Es una situación que está aquí, puede ser algo transitorio y que siempre y cuando pues se trabaje en pareja, se trabaje de forma individual y se vayan descartando factores físicos que puedan estar allá. También tomar en consideración que la vida sexual no solamente tiene que ver con el deseo sexual o no solamente tiene que ver con las relaciones sexuales, sino que tenemos otras conductas, otras formas de relacionarnos sexualmente con nuestra pareja, desde la masturbación mutua, desde el tener este coqueteo, este contacto, sin tener necesariamente que tocar los órganos sexuales, sin tener que erotizar a la otra persona o erotizarla de formas diferentes. Por ejemplo, la piel es el órgano más grande que tenemos y realmente podemos hacer muchas cosas con la piel. Están los juguetes, están la diversidad que podemos hablar por ejemplo, de relaciones sexuales orales, relaciones sexuales anales. Tenemos una gama muy amplia que se puede explorar en dado caso que la pareja o la persona quiera hacerlo. Pero también se vale decir, ¿sabes qué? Necesito una pausa y no quiero hacerlo. Lo que quiero hacer es explorar otros aspectos con mi pareja o con la persona con la que estoy, ¿no? O conmigo mismo o conmigo misma, de estar esta parte de conocerme, conocer mi cuerpo, mis necesidades, qué quiero y qué no quiero, que también es válido y se puede dar de muchas formas, pero siempre se aconseja como esta parte de buscar ayuda profesional.